Voy a presentar mi pantalla. Sí, más bien, ¿tu moderador está por ahí? Sí, estoy aquí. Ya, bien, entonces las dejo, chicas. Ok. Bien, buenos días a todos. Ahora vamos a presentar a Angie Travesaño. Angie, no sé si puedes presentar tu pantalla. Ya. Angie, Angie Nicole Travesaño Jiménez es estudiante avanzada de medicina en la Universidad Nacional de Rosario, becaria de investigación en hemorreología en la Cátedra de Física Biológica. Realizó pasantías en el Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medina de la Universidad Nacional de Rosario, trabajando en la caracterización de bacteriófagos y, Ay, perdón. no te preocupes, bacteriófagos y actividad de endolicinas, y es pasante en el Instituto de Genética Bárbara Martínez. Ya, Demos la bienvenida a Angie y puedes iniciar tu exposición. listo. Muchas gracias. Perdóname por pasarte la diapo. Bueno, mi charla va a ser un poco menos técnica porque, como verán, soy de medicina, así que le di como un enfoque un poco más de mi área, si se quiere. La titulé Describiendo el universo oculto del microbioma humano, el poder de la metagenómica. Y esto porque en un principio me gustaría que se imaginen el universo con todas sus galaxias y estrellas, y viéndolo lleno de misterios y posibilidades. Bueno, dentro de nuestro cuerpo tenemos el microbioma humano que medio como que simula, o se podría decir que es un universo dentro de nosotros mismos porque tiene un montón de componentes que hasta la actualidad todavía no se conocen en su totalidad cómo funcionan. Así que me gustó mucho esta frase: así como exploramos el universo en busca de vida, la metagenómica nos permite explorar un universo microscópico dentro de nosotros. Y bueno, ¿por qué es importante hablar del microbioma humano? Hasta hace unos años se pensaba que solamente existía y que no tenía gran relevancia en procesos eh, de enfermedad o cómo influía en la salud. Pero se empezó a estudiar un poco más y ahora se sabe que desempeña roles importantes en la salud. También se sabe también que es de relevancia en procesos como la digestión, que nos ayuda a descomponer alimentos, ayuda a sintetizar vitaminas, protege contra patógenos, y hace poco se encontró que el desequilibrio de la microbiota o del microbioma actualmente puede estar relacionado con condiciones como la obesidad, como la diabetes, la depresión incluso, o también el cáncer. Sin embargo, bueno, más adelante lo voy a comentar más, el estudio completo del microbioma no se puede hacer porque, como les digo, se dice que es como un universo interno que tenemos. Entonces, medio cultivar todos estos microorganismos no se pueden hacer de una sola vez. Pero bueno, para eso viene la metagenómica. La metagenómica, eh, que la verdad que mientras estudiaba me daba cuenta de lo grandioso que puede ser el avance de la tecnología. Es una técnica que estudia el genoma de una comunidad de microorganismos sin necesidad de cultivarlos, por lo que nos va a permitir estudiar de manera directa el microbioma humano. Bueno, se realiza usando técnicas de secuenciación de ADN, y podríamos decir, perdón, que va a ser como el telescopio que nos va a permitir descubrir qué microorganismos viven en nuestro cuerpo. A ver, ahí está. Bueno, ¿cómo está compuesto el microbioma? Esto lo quise poner a medio de, como para refrescar un poco la memoria. Está formado principalmente por bacterias. En su mayoría son del género Lactobacillus o bacteroides. Los lactobacilos son bastante conocidos. Está compuesto por virus también, que pueden afectar tanto a microbios como células humanas. Y bueno, dentro de los virus también se encuentran bacteriófagos,
Está compuesta por hongos y por arqueas. Y bueno, otro dato que me pareció bastante relevante es que pesa entre 1 y 2 kilos y contiene más información genética que todas las células humanas de nuestro propio cuerpo. Les había mencionado brevemente que cumplía funciones en la digestión y en la nutrición. ¿Por qué? Porque ayuda a descomponer compuestos que nosotros no podemos digerir, como por ejemplo las fibras, por el enlace químico que contienen, no se pueden digerir, por eso tienen enlace beta. Entonces, bueno, nuestras enzimas como tal no los pueden romper, pero bueno, la microbiota, el microbioma, nos ayuda a descomponerlos, fermentándolos y produciendo ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato, que en sí se ha estudiado y se ha descubierto que tiene efectos antiinflamatorios y protege también al intestino por ese mismo efecto de enfermedades inflamatorias. Además, esos mismos compuestos, ácidos grasos de cadena corta, también funcionan como fuente de energía para los propios enterocitos, que son las células de la barrera intestinal. Y también produce vitamina, como la vitamina K, que es súper importante en la coagulación, y algunas del complejo B, eh, que bueno, también forman parte del metabolismo energético, y tienen otras muchas funciones que son importantísimas. También ejerce la acción de la protección contra patógenos, porque hace lo que se conoce como competencia microbiana, ocupa un espacio, entonces evita que otra bacteria, como por ejemplo la salmonela, vaya y se posicione en ese lugar. Y también produce sustancias antimicrobianas, como por ejemplo las bacteriocinas, el ácido láctico en caso de los lactobacilos, etc. También se conoce actualmente que cumple un rol importante en la regulación del sistema inmunológico porque forma parte de la diferenciación, hay una etapa de diferenciación de las células T, de los linfocitos T, cuando estos están como entrenándose, si se quiere, para finalmente cumplir su rol de defensa, tienen como una fase de entrenamiento a nivel del microbioma, para que sepan que básicamente no lo tienen que atacar, pero bueno, interfiere en el entrenamiento, si se quiere, de las células T, para que posteriormente puedan diferenciarse. Y también previene reacciones excesivas que podrían llevar a alergias o enfermedades autoinmunes. Actualmente se conoce también que la alteración del microbioma puede predisponer a desarrollar enfermedades autoinmunes o a que estas mismas se hagan presentes. Y otro rol que me parece súper importante y que no se conocía hasta hace poco tiempo es la conexión que tenemos con el cerebro, es lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Y esto hace que la alteración del microbioma, o la no alteración, y el que esté en una perfecta armonía, van a influir en el estado de ánimo y en la memoria y el comportamiento. Porque se ha estudiado también que interfiere, no es que la produce, pero parcialmente hay una familia de bacterias que se llama Bifidobacterium, influye en la producción de serotonina en las células neuroendocrinas del intestino delgado. Bueno, la serotonina, más allá de también interferir en el estímulo del movimiento y la función del tracto gastrointestinal, es un neurotransmisor que se sabe que tiene influencia a nivel cerebral en el estado de ánimo. Y bueno, también controla el eje saciedad-hambre y también el propio microbioma produce sustancias que interfieren también en el eje hambre-saciedad. Y también tiene una gran influencia en el estrés. De hecho, se dice que cuanto más estrés, se hace como un círculo vicioso. O sea, se producen sustancias que alteran el microbioma se altera más, produce menos serotonina, se produce más estrés, se hace como un ciclo vicioso. Bueno, el impacto en la salud es básicamente lo que les vengo diciendo hace un rato. Cuanto más diversidad, más bienestar. Un microbioma diverso significa que hay más bacterias y otros microorganismos capaces de realizar funciones complementarias. Y bueno, factores como el uso de antibióticos, dieta, el estilo de vida, van a afectar esta diversidad. Bien. Bueno, una disbiosis, les había comentado que producía ciertas alteraciones. Bueno, un ejemplo se ha encontrado la relación con la obesidad y la diabetes.
porque pueden alterar el metabolismo energético. Les había comentado que nos ayudaban a eh, metabolizar algunos nutrientes. Bueno, su alteración va a alterar ese metabolismo energético. También en enfermedades autoinmunes, también interfieren en la depresión y la ansiedad. Les expliqué hace un poco lo de los neurotransmisores. Y también influye en enfermedades inflamatorias por la interacción que tiene con el sistema inmune. Bueno, entonces, ¿cómo viene la revolución de la metagenómica para el conocimiento del microbioma humano? Primero, eh, cabe mencionar que durante décadas el estudio de microorganismos dependió de cultivos microbiológicos en laboratorio. De hecho, fue lo primero que yo aprendí desde mi área, cómo se conocen básicamente los microorganismos, cómo se llegan a estudiar. Y si bien esta técnica es fundamental, tiene limitaciones porque solamente cultiva un pequeño porcentaje de microbios y hay muchos en el cuerpo humano que no se pueden cultivar en el medio ambiente o en condiciones artificiales. Y el 99% se estima que son invisibles con estos métodos por esa misma limitación de que no pueden ser cultivados en medios artificiales. También porque al cultivar una sola especie te falta información sobre cómo interactúa con las otras especies. Y también porque, bueno, tiene tiempos largos y recursos limitados. Cada bacteria tiene un tiempo específico de cultivo y de crecimiento diferente a otras especies también, por lo cual es un poco inviable para estudiar algo tan grande como el microbioma. Por eso llega la metagenómica. ¿Y cómo funciona? Dije anteriormente que nos permitía estudiar el material genético de comunidades microbianas completas, directamente de una muestra sin necesidad de cultivar cada especie. Y la resumí, o sea, lo hice lo menos técnico que se podía, porque le quería dar relevancia como a la relación entre la metagenómica y el estudio del microbioma. Pero bueno, en 3 simples pasos podemos decir que funciona a partir de la recolección de unas muestras. Se obtienen muestras, ya sea acá tengo en el dibujito del océano, de la boca humana, pero también puede ser del intestino, de la piel, de la boca y de otros entornos. Y luego eh, a esa muestra, perdón, se le extrae y se le secuencia el ADN. Ese material genético se secuencia. En este caso, si estamos hablando de metagenómica, se van a usar técnicas avanzadas como la secuenciación de próxima generación, ya que esta secuenciación nos va a permitir producir volúmenes grandes de datos de manera rápida y económica. Y un ejemplo es Illumina, que hace secuenciación por síntesis y usa fragmentos de ADN que se leen como en paralelo y bueno, esta técnica nos permite un análisis masivo. En comparación, o sea, esta técnica de secuenciación de próxima generación, en comparación con la, eh, con la que se usa de costumbre, con la común, digamos, eh, es mucho más rápida eh, y bueno, no es tan costosa. Y genera, a partir de este análisis, se generan fragmentos de ADN que representan la diversidad microbiana de la comunidad que estamos estudiando. Luego se realiza el análisis bioinformático, donde los datos crudos que obtuvimos a partir eh, del proceso anterior se van a procesar mediante programas especializados como por ejemplo Quime2, que analiza la diversidad microbiana y genera perfiles taxonómicos detallados. A partir de ese análisis, perdón, se va a generar un mapa genético y ese mapa genético nos va a demostrar cómo está cómo está compuesta nuestras bacterias, nuestros microbios, perdón, y qué funciones genéticas tienen, o sea, qué capacidades tienen esos microbios, qué microorganismos, perdón, qué hacen, si producen vitaminas, si interfieren en el metabolismo, etcétera.
Y bueno, se puede ver con esta herramienta cómo trabajan estos microorganismos juntos en una comunidad compleja como lo es, por ejemplo, el microbioma, como lo puede ser también la boca humana, que tiene un montón de microorganismos. Bueno, recientemente se ha podido identificar, gracias a la metagenómica, microorganismos desconocidos que antes era imposible detectar, por ejemplo, virus intestinales y bacterias, y se ha abierto también posibilidades de entender otras enfermedades que eran complejas o de las que no se conocía mucho el circuito por cómo actuaban anteriormente. Bueno, también se logró precisamente establecer la relación entre la disbiosis y las enfermedades como la obesidad y la depresión. Se empezó también a conocer cómo, como les decía anteriormente, cómo estas composiciones microbianas podían alterar el desarrollo de enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa, de la que no se conocía mucho, tampoco mucho cómo era que se despertaba o cómo se producía. Y ahora se sabe que el microbioma tiene como un rol más fundamental en el desarrollo de esta enfermedad. Y algo que viene bastante en auge es lo que se conoce la medicina personalizada, y la metagenómica viene también a poner su patita en la medicina personalizada, porque a partir del estudio del microbioma humano se puede empezar a pensar en una forma de tratamiento personalizada para cada ser humano, porque el microbioma de cada uno de nosotros es diverso y es distinto y es único en cada uno de nosotros, lo cual también eh, es otra limitación para la medicina actual, porque básicamente tenemos tratamientos estandarizados y quizás no tienen el mismo efecto en cada uno de nosotros. Por lo cual, con esta herramienta se puede pensar incluso en personalizar dietas, en personalizar tratamientos con probióticos y terapias avanzadas, dependiendo, como les decía, de la composición del microbioma de cada persona. Incluso se habla de los trasplantes fecales. Directamente se podría evitar hacer el trasplante fecal completo y se podría directamente usar un cóctel de microorganismos eh, como tratamiento. De eso un poco me adelanté, disculpen. Aquí tengo las aplicaciones médicas de la metagenómica. Se usa como herramienta diagnóstica, por ejemplo, en el cáncer, en el diagnóstico del cáncer colorectal, porque se ha encontrado que hay bacterias como por ejemplo la Fusobacterium nucleatum que se desarrollan con el desarrollo, valga la redundancia, del cáncer de colon. Entonces, se podrían detectar biomarcadores en etapas tempranas que pueden facilitar el diagnóstico, y también podría evitarse hacer la colonoscopía tradicional, que es un poco más invasiva. Simplemente con detectar biomarcadores de esta bacteria se podría diagnosticar en etapas tempranas. Actualmente solamente se usa la colonoscopía para diagnosticar. Están la sangre oculta en materia fecal, pero no es tan sensible como la colonoscopía. Eh, y bueno, otros ejemplos pueden ser también la identificación de infecciones crónicas por microbiomas desbalanceados, también detección de enfermedades como la colitis ulcerosa, que la mencioné muchas veces. También se podría estudiar el rol que tiene el microbioma en el desarrollo del síndrome del intestino irritable. Y bueno, perdón, me salté. El rol en la medicina preventiva. eh, Se dice preventiva en sí porque, bueno, no es que te va a prevenir directamente una enfermedad, pero a partir del estudio del microbioma de una persona, se podría inferir que, por ejemplo, hábitos o estilos de vida saludables podrían beneficiar a esta persona en mejorar su microbioma o mantenerlo en caso de que esté bien. Se pueden recomendar también o evitar el uso excesivo de antibióticos. También se pueden recomendar el uso de em, probióticos específicos. Sería como la parte de si se quiere darle una
parte de medicina preventiva al uso médico de la metagenómica. Y ahora sí, ¿qué retos presenta la metagenómica en el futuro? Actualmente, si bien funciona como una herramienta que nos permite analizar datos complejos, actualmente se dice que interpretarlos es un reto, por ejemplo, porque distinguir qué genes están asociados con microorganismos que sean beneficiosos o que sean patógenos no es tan sencillo y se requiere de algoritmos bioinformáticos que, bueno, calculo que se están estudiando en este momento y que se van a especializar cada vez más. Y también porque hasta el momento se decía que, o sea, yo les decía que es un universo dentro de nosotros y que hay muchos microorganismos, perdón, que no conocemos. Entonces, al haber algunos microorganismos que no conocemos, hay una falta de base de datos que dificulta la identificación precisa de cada microorganismo. Nosotros obtenemos una muestra, vemos todo el ADN de todos los microorganismos de nuestra muestra, pero no necesariamente vamos a conocer todos los que vemos. Y bueno, también se habla un poco de la regulación ética, cómo protegemos la privacidad de los pacientes. Siempre tiene un poco de, de falta de regulación ética este tipo de herramientas. Y, perdón, ahí está. Perdón, es que no veo bien la diapositiva. Bien. Bueno, como visión a futuro, les hablaba yo de la medicina personalizada. Eh, Les comentaba que se puede usar como un diseño, o se puede usar para realizar el diseño de tratamientos únicos, como por ejemplo eh, los bueno, tratamientos específicos, el cóctel que les decía de microorganismos específicos para evitar los trasplantes fecales, incluso para optimizar también la eficacia de ciertos medicamentos, porque el microbioma tiene influencia en el metabolismo de medicamentos. Y también se podría usar como método de diagnóstico rutinario para detectar infecciones rápidamente sin necesidad de cultivos que tardan bastante tiempo. Se podrían identificar perfiles microbianos únicos que también dirigen o van a dirigir terapias dirigidas. Y se está estudiando en relación al eje intestino-cerebro que les comentaba hace un rato, el impacto en enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, y se cree que en el futuro podría desarrollarse terapias que modifiquen el microbioma para prevenir el progreso de enfermedades como el Alzheimer a partir del conocimiento del eje intestino-cerebro. Bueno, eso es todo. Como conclusión me gustaría bueno, remarcar que el microbioma humano es un universo interior y que funciona como un ecosistema dinámico que influye directamente en nuestra salud. Hasta hace poco se creía que no tenía gran relevancia, pero cada vez se está encontrando mucha más relación y mucha más relevancia en el desarrollo de enfermedades y bueno, también en la influencia del bienestar de la persona, en la influencia y la predisposición a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2 y que la metagenómica viene a facilitar la comprensión de este universo microscópico, que lo podemos explorar sin cultivar, evitando o ahorrándonos bastante tiempo, observar cómo los microorganismos interaccionan unos con otros y que, bueno, en un futuro se espera que también tengan su rol relevante en la medicina, permitiendo diagnósticos más precisos, tratamientos especializados. Sin embargo, como les dije anteriormente, queda mucho por descubrir, perdón, está lleno de incógnitas. Y bueno, espero que en unos años conozcamos un poco más de nuestro microbioma y que la metagenómica nos permita hacerlo. Eso es todo. Mi exposición fue más que nada, o sea, fue para mí un desafío, la verdad, hacer este tema porque nunca como tal lo vi tan de cerca.
Eh, Fue más informativo. Para mí fue bastante explorar un tema en el que nunca me había metido, la verdad. Pero bueno, espero que les haya gustado. Disculpen si se esperaban algo más técnico de mi parte. Pero bueno, escucho sus preguntas si tienen alguna duda. Estoy